Hola chicos, bueno, en este video lo que vamos a hacer es sublimar dos gorras con la plancha plana. Lo primero que hacemos es tener los diseños, vamos a imprimir y luego vamos a ver cómo queda. A la gorra le vamos a poner adentro una remera para que pueda usar de base. Fíjense en esta remera rosa, esta remera verde. El secreto está en que le pongamos algo adentro. Miren, esta es una remera mía. Lo ponemos ahí, entonces esto hace de base para que cuando nosotros apretemos la plancha se pueda sublimar fácilmente. Lo ponemos en la plancha, la temperatura es 180 grados 60 segundos. Primero le vamos a dar un planchado de 5 segundos para que quede la superficie plana. Una vez que la superficie está plana, nosotros vamos a poder aplicarle la hoja de sublimación. Ya tenemos ahí la hoja. Le ponemos mucha cinta para que quede bien. Fíjate en asegurar todos los pedacitos de cinta porque suelen despegarse. Con mucho cuidado le ponemos la hoja de teflón. Esta hoja sirve para que el calor sea más uniforme. Cerramos la plancha con mucho cuidado. Tratamos que nada se deforme y la cerramos. Ahí le damos presión. No tanta, porque si no, no queda bien y se deforma la gorra. Y ahora vemos 179 durante 60 segundos. Ahí adelante el video. Y ahora vamos a sacar. Y fíjate cómo queda esta gorra. Este es un secreto que no muchos saben. Mira. Vamos a ver ahí. Queda excelente. Fíjate la calidad que tiene de estampado. Se adhirió todo la sublimación. Lo mismo hicimos con la gorra rosa. Y fíjate cómo queda. Así que si te gustó esta técnica, empezala a usar. Es cómo sublimar gorras con plancha planas.